Bueno, Todavía no hay nadie, tranquilo. buenas tardes para todas y para todos. Acá estamos esperando que se pueda sumar nuestro invitado. La idea de hoy es poder conversar y desasnarnos un poco acerca de este tema que venimos discutiendo en los últimos días, que es la decisión del gobierno nacional de Alberto Fernández de, en primer lugar, intervenir la empresa Vicentín y luego, dadas las distintas circunstancias, enviar o no un proyecto de expropiación al Congreso. Eso se está discutiendo ahora, así que estamos esperando que se pueda sumar el Rulo de la Torre. La vamos a ir esperando que se vayan sumando a distintas personas. Bueno, Vicentín es un tema muy importante también para la provincia de Santa Fe, que es una empresa de nuestra provincia que tiene ya una situación, diría hasta de sentido de pertenencia de la provincia, una empresa de hace muchos años, y que es una empresa que está vinculada a una actividad económica que también tiene mucha pertenencia o que genera distintos tipos de sentido de pertenencia en algunos sectores, que es la actividad agroexportadora. Vamos a esperar que se vaya sumando un poco más de gente y que ya comenzar a charlar con el Rulo de la Torre. Acá me anotan que tengo que ir diciendo algunas cosas en la medida de que... Bueno, vamos a ir saludando a quienes nos están escuchando en este momento. Saludo para el Lauta Román, para Facundo Daspos, que está en este momento también sumándose. ¿Ya estamos? Acá estamos con las cuestiones técnicas, van a aparecer caras por todos lados porque es la primera vez también que nos encontramos realizando esta actividad, así que esperemos a que nos vayamos acomodando. Saludo también para, a ver. Ya casi estamos. Bueno, Rulo, si estás por ahí, envíame la solicitud, así te podemos empezar a transmitir, que veo que estás conectado, me parece. Pero no se te la tiene. Bueno, ahora entiendo qué difícil que es para los conductores y conductoras de televisión. Ahí le enviamos la solicitud para poder realizar la transmisión con el Rulo. Ya nos vamos a poder conectar. Hola Rulo, ¿me escuchás? Yo te estoy escuchando. ¿Ustedes? Bueno,
Sí, te escuchamos bien. Espera que... Bueno, primero, agradecerte la gentileza que estás teniendo con nosotros, de poder contactarte o contactarnos con vos a esta hora de la tarde ya. ¿Estamos Eh, ahí? ¿eh? Estoy en Aprovechar imagen. también. Me apuntan acá si podés girar el teléfono, si lo podés poner vertical, me dicen Vertical, perfecto. Bueno, los especialistas. Bien, ahí está, ahí te veo perfecto. Bueno, Rulo, te ok. decía, ahí estás, perfecto, Es para que termine de acomodarlo, para que no se caiga. muy bien. Listo. Bueno, Rulo, Bueno, muchísimas gracias por la gentileza que tenés. Voy a contarles a quienes se van sumando a la charla quién son, un pequeño resumen de tu currículum. Él es Raúl Rulo de la Torre, es periodista y economista, director y editor general de Motor Económico, también es editor del diario Página 12 y participa del noticiero internacional de la TV pública. Bueno, Rulo, para no quitarte más el tiempo, la idea es poder conversar con vos de este tema que nos tiene tan atentos y tan en vilo a quienes participamos del Movimiento Nacional y Popular, que es la decisión que tomó el presidente Alberto Fernández de intervenir a la empresa Vicentín. Y antes de por ahí tratar el tema específico de la empresa, yo estuve sí. viendo que desde el portal Motor Económico eh, subiste un gráfico muy ilustrativo acerca de la condición de la extranjerización que tiene nuestro complejo agroexportador. Me llamó mucho la atención los términos que utilizaste, de que el río Paraná está privatizado, y quería un poco para contextualizar y ir empezando a charlar del tema, si podías profundizar acerca de esa característica de nuestro complejo agroexportador, a qué te referís con la situación de la extranjerización, y por qué decís que el río Paraná está privatizado, que es algo, más que nada por quienes somos de la provincia de Santa Fe, tenemos un arraigo muy Claro. importante en el río Paraná, y me pareció que era una buena forma de empezar nuestra charla, así que si podés profundizar un poco ese concepto que vertiste en el portal. Sí, cómo no, Federico. Exactamente lo que estamos planteando es que ya desde la época de la dictadura lo que se hizo en Argentina fue algo absolutamente que era poner en manos privadas los puertos. Los puertos fueron privatizados en una medida, los puertos más ligados al tema de la exportación, que es para Argentina indudablemente el puerto de Rosario y todo lo que tiene que ver con el comercio extranjero y la gran entrada de dólares, de divisas que tiene el país. Fundamentalmente dependemos de esto. Lo que se hizo durante los años, la segunda mitad de los 70, con la dictadura, fue poner eso privado. Eso fue un primer elemento que condicionó mucho el tema del comercio exterior. Posteriormente, durante la época del kirchnerismo, además, esto se profundizó, nunca se cambió, y lo que tenemos hoy es una estructura de grandes exportadores que son fundamentalmente extranjeros. Hay dos empresas nacionales, pero que prácticamente trabajan con, con las multinacionales extranjeras, y esto pone lo grave es que pone en manos de estos sectores el manejo del ingreso de divisas del país. Es decir, les da un poder demasiado grande. Además, a los privados tampoco tienen demasiada posibilidad de control, de regulación de ese tipo de actividades. Hoy te diría que en gran medida lo que se exporta desde el país, de la costa del Río Paraná, lo que es el país, depende, lo que ingresa es casi a voluntad de los grandes exportadores y los grandes administradores de los puertos, porque es todo por decisión jurada. Realmente no hay un control Estado en este aspecto. Por eso ahí decimos que no solo se privatizó el río, sino que además pasó a ser una gran caja negra. Lo que pasa es que hay 28 mil millones de dólares solamente de exportación de granos, pero en realidad son los puertos por los que sale toda la producción exportable del centro y norte del país, inclusive con lo cual
fíjate vos la importancia estratégica que tiene el poder de eso, en este caso se cumplió a través de Vicentín, el presidente de la Nación. Claro que era uno de los objetivos principales el tema de que el Estado pueda intervenir en eso. Puede ser un actor que conociera de qué se trata esto y qué es lo que está pasando. No, por lo menos un ojo y un oído atento de lo que y creo que la existencia de estos sectores aquí. Bien, bien, Rulo, se entendió perfectamente. Otra de las cosas que por ahí, una de las cosas que se vio en las manifestaciones y que se volvió a repetir esa idea de todos somos el campo. A mí me sale preguntarte, ¿existe la unidad del campo? Es decir, estas empresas, estos complejos agroexportadores, son el campo, el campo tiene una posición monolítica ante esto. Me llama mucho la atención de que siendo Vicentín deudora de un montón de productores, eh, también se genera una lógica como que de vuelta a instalar esa idea de que están todos los productores unidos en una lucha contra el Estado opresor. Digo, ¿es tan así que el campo está en unidad? ¿Se ve esa suerte de que es una nueva 125 como empiezan a decir algunos comunicadores? No, yo creo que no es así, que no hay una unidad de criterio en el campo, no es una sola cosa, pero creo que lo primero que te debemos comentar es cómo, porque la 125 fue un gran error político de cómo se encaró. Posibilitado que del otro lado nos plantearan así y plantearan esa unificación y que lo que estaba haciendo el Estado era usurpación del capital privado o poner impuestos confiscatorios como se utilizaron en aquel momento, y era simplemente decir, bueno, están teniendo una ganancia extraordinaria, repartan un poquitito de la parte extra que se están ganando, eso era la 125, que en realidad era una medida, si querés, en términos impositivos, bastante liviana. Sin embargo, sí, con ese gran grupo, esa bola que los que nos tocó seguirlo eso en su momento y después charlando con muchos de nuestros principales referentes políticos, fue el momento de desestabilización más grande que vivió en los 12 años de kirchnerismo, porque realmente pusieron en riesgo la continuidad del gobierno, no solamente de pagar menos impuestos o más impuestos, se puso en riesgo eso. Y eso creo que dejó una lección muy grande que no sé si hasta dónde se entendió. Yo creo que se caracterizó mal en aquel momento el tema del sector agropecuario y en algún plano todavía nos está costando entrarle a esa cuestión, porque evidentemente no hay intereses comunes en el campo, no es solo un solo interés. Si vos pensás en lo que fue todo el proceso de sojización, de la gran sojización, todo eso, los primeros perjudicados son una cantidad de productores que fueron desplazados. Porque la concentración significó que sacás productores de su producción tradicional, o porque le compraste el campo y se tuvo que ir a otro lado, o porque le alquilan el campo y tampoco lo trabaja y vive de rentas, pero ya no es parte del proceso productivo. Pero también desplazó a otras actividades. Vos imaginate, y todo, hay ejemplos de sobra, que un tambo, que antes era una cantidad de gente trabajando y que como es la práctica del tambo, que tenés que estar a la mañana, tenés que estar a la tarde, el ordeñe lo tenés que hacer, tenés que preparar la leche para que en un lugar que mantenga la temperatura. Se reemplazó por una plantación de soja que sacás toda esa parte industrial, sacás toda esa actividad, simplemente dejás un poco que pasa la máquina sembradora una vez por cosecha y después pasa la cosechadora en la fecha que le toca cosecha, y en el medio no hay nadie trabajando. Entonces, el productor es el gran desplazado, el desarraigo es parte de este proceso de sojización que tuvo el campo argentino. Bueno, a eso me parece que no hemos logrado todavía
entrarle como para decir, bueno, este es un proceso que daña la vida en el campo. Hay que proteger la vida en el campo, hay que tener otro proceso de producción, hay que pensar otro tipo, otro modelo de producción. Y atrás de eso ocurre que con la soja hay una renta magnífica por lo que significa la exportación y la ingresos, y vos en ese plano que tenés que terminar. Ellos asociados supuestamente a los mismos intereses de los exportadores. Los exportadores son los que concentran el negocio y cuando tienen que pelear contra un impuesto que los afecta a ellos, como el tema de las retenciones, a los que le mandan a dar la cara es a los productores que salen en la ruta a cortar. También ahí hay una identidad también tramposa entre la gran corporación que lucha contra una política pública en este caso, y quién sale a dar la cara, ¿no? Yo siempre doy el mismo ejemplo. Todos nos acordamos todo el mundo sabe de quién hablo si nombro a Alfredo de Ángel. Alfredo de Ángel. Ahí se nos cortó un poco la transmisión. A ver. Esperar la conversación con Rulo. Ahora que vamos a volver a sumar, sepan disculpar las dificultades técnicas. A ver si está Rulo por ahí. Ay, nos perdimos, che. A ver si se conecta Rulo. Bueno, vamos a esperar un segundito que Rulo vuelva a conectarse. Bueno, esto es la lógica de transmitir en vivo. A ver. Bueno, ya vamos a recuperar a la conversación con Rulo. Bueno, Rulo, si andás por ahí, solicitá de vuelta la transmisión como hiciste hoy. No se puede conectar al Rulo. Bueno. Ya vamos a volver entonces cuando vuelva el Rulo, que nos estaba desasnando acerca de lo que sucede con Vicentín, explicando dos cuestiones que nos parecían muy importantes para poder ilustrar la situación. La primera, la composición extranjerizado o la extranjerización que hay en nuestro complejo agroexportador. Ahí se va a conectar, me están diciendo. Ahí lo veo al Rulo. A ver si ahí lo recuperamos al Rulo. Ahí estamos. Bueno. Por fin, menos mal. ¿Querés continuar? No sé hasta dónde te quedaste, si no... A ver, lo que te estaba redondeando un poquito, me parece, cuando se cortó este tema de los sectores exportadores y el productor, esa identidad que te decía que todos nos acordamos de la cara de Alfredo de Ángel y de quién se trata, pero nadie se puede acordar de quién era el titular de Cargill, un representante de Cargill o de cualquiera de las grandes exportadoras, porque no aparecían ellos en la pelea. Y eran realmente los protagonistas. Si había un boxeador en el ring peleando contra el gobierno, en realidad debían ser ellos, no los productores. Ellos eran el tercer, el boxeador invisible, ¿no? Te imaginas que te pegue, no le podés pegar porque no sabe dónde está. Me parece que este es un problema que hay que resolverlo políticamente.
hay que explicarlo para que se entienda, y hoy estamos ante una instancia que en alguna medida te da otra oportunidad y otra situación. Hoy hay productores que entienden que ellos son acreedores y han sido los grandes perjudicados, pero no sé si se llega a entender que el Estado no busca perjudicarlos a ellos cuando dice intervengo Vicentín o quiero participar de la cuestión de la exportación de grano para poder controlar esto. Sí, ahí creo que deberíamos hacer un esfuerzo de la política de poder acertar en la comunicación. Me parece que es clave porque han despertado un miedo que también aprovecho para preguntar, digo, decía, peligra la propiedad privada en Argentina por esta política del Estado, porque lo que se empieza a ver es que el sector, digo, opositor al gobierno nacional, utilizando esta situación y por ahí el desconocimiento de algunos productores o de gente vinculada al sector acerca de la decisión que tomó el gobierno nacional, están intentando instalar la idea de que, bueno, se viene el comunismo, se destruye la propiedad privada en Argentina y toda una serie de cosas a las que estamos muy acostumbrados de parte de un sector puntual de la oposición. Digo, pero para clarificarlo, ¿peligra la propiedad privada en Argentina por producto de esta intervención del Estado o más bien está dentro claramente de las facultades constitucionales y de la normativa vigente en el país para poder realizar una acción como la que plantea Alberto Fernández? No, Fede, es exactamente al revés. Peligra la propiedad privada de los medianos y pequeños productores cuando los grandes se hacen tan poderosos. Es al revés, es un Estado este Estado que tenemos y este gobierno, no es un gobierno que la colectivización de todo, la socialización, sino que es un gobierno que pretende una distribución un poco más equitativa y garantizar, por ejemplo, el tema de la alimentación. No, hay temas que están muy ligados a esta cuestión. Cuando vos tenés un aumento de precios justificado de los precios de los alimentos, es porque alguien se está apropiando de eso y en realidad está pagando un impuesto privado que tiene la concentración y la capacidad de fijarte precios y que vos estás obligado a comprar, ya sea la leche, ya sea el pan, ya sea artículos de primera necesidad de los cuales no te puedes privar. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a pagar más caro si te ponen más caro. ¿Y dónde va esa plata? Si no es un aumento de costo genuino, se está yendo al bolsillo de alguien. Y probablemente alguien que ha podido concentrar poder para decir, me compras el valor al cual yo te vendo, porque si no, no lo vas a tener. Eso necesita regulaciones, eso necesita un Estado presente, eso necesita una disputa, pero eso va en favor de la propiedad de mucha gente, ¿no? Y por ahí sí va en contra de los intereses de algún sector muy concentrado. No olvidemos que todo este tema del neoliberalismo, sobre todo en nuestros países, la gran falla que ha tenido es la gran concentración económica. Este es un capitalismo que no es sustentable, no es un capitalismo que no puede durar mucho tiempo por esta cuestión de la concentración. Dame un segundito. Sí. Pues ya está. Esto tenía acá un compañero que vino a hacer una tarea acá en el departamento. No, está bien, si estamos en la misma, por acá también pasan. Bueno, un tema central y fundamental y que incluso es una pelea o es una tensión que hay desde hace muchísimos años en nuestra nación y que hoy lo seguimos teniendo, independientemente de los gobiernos que pasen. Por ahí cuando estamos quienes pertenecemos al campo nacional y popular, tendemos a realizar política para poder intentar resolver este problema, pero que acarrea una cuestión de fondo muy grande y te pido disculpas por la pregunta que te voy a hacer, porque para responderla es muy amplia, calculo, pero ¿por qué sale tan caro comer en este país? ¿Qué es lo que pasa con el precio de los alimentos, Rulo, que hace que sea pero tan difícil acercarse al supermercado día a día? ¿Cuál es el o los, calculo que son varios los motivos que hace que un país que exporta la determinada cantidad de alimentos o que puede alimentar, como dice la famosa frase, se podría alimentar 400 millones de personas con lo que produce Argentina y no le puede terminar de dar de comer a 45 millones de habitantes? ¿Dónde cree que está la clave en la carestía de los alimentos? A ver, alguna vez lo pude hablar con Eduardo Bussi, porque
Esta frase la decía inclusive desde arriba del escenario en la época de la meta de clase. Argentina podía alimentar a 400 millones de personas y había hambre. Y le echaban la culpa al gobierno. Yo le decía a Bussi, pero si tenía que mirar el costado tuyo. Tenías la sociedad rural, las confederaciones rurales. Ahí está la razón por la cual había hambre en Argentina. Ahí es la razón por la cual están caros los alimentos. Porque hay una concentración muy grande que es lo que determina que los valores los definan unas pocas personas que tienen el control y el manejo de la producción primaria. Hay otro problema que tiene que ver con algo que explicábamos antes. El modelo de producción agropecuaria en Argentina es muy dependiente de la exportación. Si vos le vas al tema de la soja, la posibilidad de hacer la producción más rentable y no regulas eso, probablemente todo el mundo haga soja y deje de hacer lo demás. Si vos el maíz le vas a dar la posibilidad de que exporte y que el valor que logre en la exportación sea el mismo valor que después va a cobrar el mercado interno, le estás haciendo pagar al mercado interno un costo altísimo porque ese producto o el dólar te va para arriba y no lo podés manejar, no lo podés controlar. Entonces, esas cuestiones son cuestiones estructurales que hacen que Argentina tenga la posibilidad de tener una altísima producción de alimentos, pero sin embargo la población tiene que pagar muy caro. Esos alimentos, la estructura de producción del agro, la define el mercado externo y los precios internacionales. Los precios además también lo define el mercado internacional. Yo soy partidario, esto sé que es una cuestión que merecería una discusión mucho más profunda. Yo soy partidario de la desconexión entre los precios internacionales y los precios internos. Claro. La posibilidad, el país tiene potencial de exportar, bueno, que exporte lo que tenga que exportar sin desabastecer el mercado interno. Y lo que es abastecimiento del mercado interno tiene que tener un precio regulado, no en función del precio internacional, sino en función de las posibilidades que tiene de pagar esa población y lo que usted plantea como objetivo es decir, determinado producto del pan tiene que estar al alcance del 100% de la población, los fideos tienen que estar al alcance del 100% de la población. Hablamos de algún producto un poquito más fino, si querés, bueno, está bien, puede ser un poquito más caro ese producto, pero hay productos que no deberían, ¿por qué ser privativo a partir del precio? Ahí me parece que hay una cuestión de manejo entre precios de venta al exterior y precios internos que parece que Argentina no produjera nada y tiene que importar todo, entonces estás obligado a pagar en dólares cualquier precio. Eso es una locura. Y después, bueno, tenés otros factores que tienen que ver, también son importantes porque la concentración no solo la tenés en el punto de producción, porque además también la tenés en la comercialización cuando depende de un mercado que puede tener un producto encerrado en una cámara frigorífica durante 6 meses y desabastecerte y después cuando aparece el producto te sale el triple de lo que salía cuando ellos lo compraron. Me parece que, digamos, todos esos temas requieren, repito, lo mismo de antes, requieren un Estado fuerte y una intervención fuerte, no en contra de la actividad privada, sino que va a favor del interés de muchos privados que tienen que tener acceso a ese tipo de, en este caso, de alimentación. Rulo, ahí me están apuntando que si tenés abierto algún otro dispositivo que esté sacando el sonido, que por ahí se llega a copiar, si tenés alguna compu abierta o algo así, que lo puedas corregir. Si no pasa nada, no pasa nada. Probamos. Si me hace un segundo, pruebo a ver si apago la compu, pero la tengo en otra Dale, habitación. dale. A ver, espera. Dale. Bueno, acá hay algunos comentarios que estamos teniendo. Bueno, muchos vinculados al tema de la dificultad del sonido. Probamos a ver. Ahí estamos. ¿Está mejor? Vinculado a esto que decías recién, Rulo, ¿crees que el hecho de que haya, no conozco las estadísticas, pero como se produce sobre tierras alquiladas, no hay una incidencia en el costo de la producción? Claramente las hay, pero que no estaría la clave también de que el Estado empiece a regular esa situación, digo, porque al final nosotros terminamos en el supermercado
pagando el alquiler de la tierra y que eso también es una situación, digo, es muy complejo. Por lo poco que yo conozco, yo no soy economista, soy profesor de historia, así que por eso por ahí te encaré las cosas de la lucha que se vienen llevando hace unos años, pero por lo que conozco de la composición de la propiedad agropecuaria en la nación, digo, hay una gran parte de los alimentos que consumimos que se producen sobre tierra alquilada. ¿Esto es así? Sí, exactamente, exactamente. Inclusive vos tenés el ejemplo de, digamos, hablando de Santa Fe, por ejemplo, sur de Santa Fe, una explotación con una estructura mediana, pero que sea suficientemente amplia como para ser rentable, pueden ser 150 o 200 hectáreas. Y pasa en muchos casos que el productor es dueño de 50 hectáreas y tiene que alquilar el resto para llegar a una unidad que sea rentable. Y es un pequeño, mediano productor, pero para alcanzar una determinada escala necesita alquilar. Ahora, ese alquiler está, en general, se ha llevado a que ese alquiler se mide en cantidad de productos, es decir, determinados quintales de soja, por Sí, ejemplo. Entonces, sube el precio de la soja y el alquiler le vuela a ese productor. Y si tiene un año con bajo rendimiento, eh, digamos, baja su rendimiento en producción y sube el alquiler porque el precio se mantiene alto de la soja, le está pagando determinada cantidad de quintales y le va a consumir una producción mayor, que fue lo que pasó el año pasado, por ejemplo. Entonces, yo no creo que eso vaya tanto a incidir sobre el precio final, porque el precio final, en definitiva, te lo van a fijar de acuerdo al precio internacional. Sí va a incidir en la posibilidad de que ese productor pueda seguir produciendo o no. Entonces, sí va a incidir en que va a haber una mayor concentración, porque va a desplazar al productor con menos posibilidades o con menos campo propio. Pero eso tiene que ver con el modelo productivo. A la larga, sí, te genera también un conflicto de precios. Pero, digamos, eso, este tema de los alquileres de los campos y los valores como están determinados hoy, digamos, primero que es un costo más que se dolariza. Porque si vos lo pones en precio de azúcar, lo estás dolarizando. Y segundo, también te está haciendo al modelo de producción. Insisto que Argentina debería estar pensando esto, pero poner las mejores cabezas a pensar cuál es el mejor modelo productivo, porque estamos pagando y vamos a pagar carísimo las consecuencias de este modelo irracional que tenemos hoy. Pero, digamos, ahí está un punto en el cual volvemos al eje que me parece importante que vos planteaste de entrada. La comprensión de que el Estado trabaja a favor de eso y no en contra del productor. Ojalá se entendiera esto. Yo, inclusive hablando con productores, con gente muy de campo, digamos, que vivió toda la vida en el campo y por ahí tiene una forma sencilla y cuando lo empezás a escuchar decís, no, no es tan sencillo, estos son los que saben en serio. Digamos, hacen todo este razonamiento, ven la dificultad, pero ellos no ven que el Estado le esté resolviendo eso. A mí me pasó estar como productor, una persona muy grande en el campo y que te diga, me decía, ve, ese campo que está allá, arriba del monte ese, está haciendo soja, le está metiendo químicos a ese campo, que en 3 años ese campo no sirve ni para pastura. El otro campo de allá, ya en este año dejó de producir porque también lo ha quemado con agroquímicos. Ahora, esa persona que me dice esto no ve en no ve, está viendo una política del Estado que le está diciendo, no, claro, acá se está produciendo más. Si antes acá se producían ganado y ahora al ganado lo desplazó la soja. Y con la soja vino todo el tema de los agroquímicos. Ahora, ¿cómo haces para que se entienda que una cosa tiene que ver con otra y la política pública tiene que estar ahí presente? Eso no se puede dejar nada más en manos de un productor o un dueño de campo que dice, yo hago lo que más me rinde y repito las consecuencias que tenga esto. bien, Rulo. Hoy, cuando mencionaste algo vinculado a la cuestión de la alimentación, ya que seguimos hablando en este tema, digo, específicamente, ¿cuál crees que puede llegar a ser el rol de una futura Vicentín? Después se verá, digo, bajo qué régimen
si es una empresa mixta o no, si se estatiza o no, eso se va a ir viendo conforme a cómo se vayan desencadenando los acontecimientos, pero digo, ¿qué rol crees que puede tener una Vicentín en esa idea que Alberto comenzó a gozar de la soberanía alimentaria? ¿Crees que puede ser un buen principio para que el Estado empiece, no sé, no lo quiero decir tan crudamente, pero digo, el Estado empezando a competir como un actor más en la comercialización de alimentos? ¿Crees que Vicentín puede ocupar un rol en ese lugar o más que nada es, como veníamos hablando hoy, una cuestión de tener una empresa testigo en el complejo exportador, Sí. más vinculado a la cuestión de las divisas? Yo creo que el tema de empresa testigo ahí juega un rol clave si el tema de empresa testigo te permite conocer algunos mecanismos que están sucediendo y cómo intervienen las políticas públicas para resolver esos mecanismos. Por ejemplo, una empresa testigo te permite conocer, en este caso, una Vicentín, todo lo que es el encadenamiento de precios. ¿Qué está pasando con los precios? A cuánto se vende al exterior, el precio, cómo se distribuye internamente, cuánto tenés de costo real, qué significa para una empresa como Vicentín, que es una empresa integrada, dedicar parte de los granos que recibe al mercado interno o al procesamiento para producción de alimentos, y cuánto le significa mandar ese grano con un mínimo valor agregado a la exportación. Digamos, ese esquema de costos hoy no lo conocemos. Hoy no lo conocemos. Entonces, inclusive te permitiría un vínculo diferente con productores y cooperativas agrícolas. Es decir, explotar ese beneficio de que no tenés una empresa multinacional que lo único que le interesa es tener una renta para mostrarle a la casa matriz los resultados, sino que tenga otra política y otro sentido. Me parece que en eso es fundamental la posibilidad de conocer y elaborar políticas públicas de lo que vas aprendiendo del sector, en función de lo que puedes explicar cómo está funcionando, y hacerle conocer al productor, al consumidor, a la persona que esté en la región, que vive de alguna forma indirecta también de eso, cómo eso se puede articular de una forma absolutamente diferente. No es una cuestión de competir y ser mejor que alguna de las multinacionales para ganar lo mismo que ellos. Lo mismo, en su momento esto mismo lo planteábamos con IPF. No se trata de que IPF petrolera más y que actúe como actúan las privadas, ¿no? Porque se decía, en aquel momento me acuerdo que había un argumento que decía, bueno, si IPF estuviera al nivel de lo que hace cualquiera de las multinacionales, estaría ganando, ponerle 3.000 millones de dólares por año, y con esa plata se podría hacer tal y tal. No, pará. El problema es que IPF no puede hacer lo mismo que las otras. IPF va a ser combustible caro, exportando, desabasteciendo el mercado interno, y haciendo todas esas políticas. Es una privada más haciendo lo mismo, nada más que después me dice que vas a repartir la plata. No, tiene una función primaria, que es hacer que su actividad sea diferente, que su actividad sea la que cambie. La plata para ver después cómo repartimos esa plata. Me parece que en el caso de o eventualmente, como se está proponiendo en estos últimos días, otra empresa, pero que haga ese mismo rol, otra empresa estatal y que pueda hacer ese mismo rol, tendría como tarea fundamental esa. Yo pondría al lado de los que conocen el proceso para hacer técnicamente las cosas lo mejor posible, aquellos que estén pensando ese proceso para que estén aprendiendo ese proceso, para recoger de eso y sacar las mejores políticas públicas posibles. Bien. Otro de las cosas que estuve leyendo por ahí, que en el portal Motor Económico, de las que hacía mención, era que en esa lógica de que el río Paraná está privatizado, hablaba de una evasión de 1.500 millones de dólares. Sí. Y la verdad que yo vengo escuchando muy seguido de que estas mega empresas, estos complejos agroexportadores, tienen una conducta muy... No quiero decir que son todas evasoras, porque primero no lo sé, no lo tengo comprobado, pero que hay una suerte de conducta
que evaden, algunos evaden. ¿Esto es tan así, no es tan así? Digo, ¿qué mecanismo puede tener el Estado si no se llega a dar la expropiación de poder hacer un control efectivo? ¿Tiene el Estado la capacidad operativa de poder ejercer un control lo suficientemente bueno como para poder regular esta situación? ¿O hay que trabajar un poquito más en ese sentido? Mira, Fede, con el tema de la evasión en la exportación de granos, hay algunas evidencias muy fuertes, que no solo ahora con el tema Vicentín, sino anteriormente en la etapa anterior también se comprobaron con otras empresas. Una de las formas habituales de evasión es que estas empresas en Argentina le venden a filiales de la propia empresa en el exterior. En el caso de las multinacionales, la empresa X Argentina le vende a la misma empresa X en Uruguay. En este caso Vicentín había creado sus propias filiales en el exterior. Vicentín no es una multinacional, pero tenía sus filiales en el exterior, Paraguay, Uruguay. ¿Qué es lo que sucedía? Le vendía a Uruguay y Uruguay resultaba, como pasó en su momento, aparecía como comprando el 75% de las exportaciones argentinas de soja. Y vos decías, mira vos, los uruguayos están consumidores de soja argentina, ¿eh? ¿Qué es lo que hacen? No, en realidad el aeropuerto pasaba por Montevideo, facturaba y ni siquiera se acercaba al puerto. Pasaba por ahí, seguía de largo, y el destino era el destino final, ya fuera China, fuera algún otro país de Asia que compraba ese producto. ¿Y qué pasaba? Había un valor de facturación, Argentina-Uruguay, y otro valor de facturación distinto de Uruguay a China, por ejemplo. Entonces vos tenías que la filial argentina, una empresa argentina, subfacturaba, vendía un valor menor, ese valor internacional, pagaba impuestos sobre ese valor menor, menos cantidad, inclusive, y cuando salía de Uruguay para el destino, ahí iba a valor real, porque de Montevideo salía como Puerto Franco, no pagaba retenciones, entonces ahí tenías una primera evasión. Después, con las cantidades, si el puerto es privado, una de las cantidades exactamente qué es lo que estás exportando, cuánto se está exportando. Hay un control que se hace sobre el barco, diciendo, a ver, la línea, a ver cuánto está hundido, calculás cuánto, estimás cuánto tiene de carga el barco. Si el barco está muy arriba, quiere decir que está vacío. Después lo que hacían, algunas de las maniobras que se descubrieron, que los barcos antes de ir a ese control, lo llenaban de agua a la bodega para que diera como que estaba más abajo, entonces cuando lo cargaban el agua por el otro lado, cargaban el grano, decían, no subió tanto, subió un poquitito así, entonces, en base a tu cálculo la cantidad de granos que te fueron. En realidad eran todos los granos que habían desplazado. Como que, son mañosos los muchachos, son mañosos. Se la saben horrible. Pero son una diferencia tremenda, por eso lo de los 1.500 millones de dólares es un cálculo aproximativo que se hace sobre experiencias reales que hay de haber determinado que estas cosas suceden, que estas cosas ocurren y están saliendo por puertos, repito, donde no tenés un control estatal. Son puertos privados, donde muchas veces inmediatamente tuvo respuesta a alguien. Decíamos, aunque sea una balanza a la entrada del puerto, si el puerto es privado, por lo menos ponemos una balanza a la entrada del puerto para que me pese cuántos camiones y cuánto grano me entra, pues tengo un global y después me puedo ver cuántos salimos, cuántos me declararon. Y alguien inmediatamente me llamó, me dijo, soy de Villa María, acá en la época del kirchnerismo se inauguró una balanza con todos los controles y demás. Después del kirchnerismo nunca funcionó. Es decir, los caminos pasan de largo porque ya no funcionan. Hay un no sé qué problema hubo, 5 años que esa balanza de Villa María está preparada para no funciona. Bueno, esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. Entonces, razón, un número real, podemos decir que tenemos una estimación, no podemos tener un número, pero evidentemente es un tema a controlar, porque vos fíjate, están los impuestos que no se declaran, pero también están las exportaciones. Entonces, esos son dólares que quedaron en el exterior, y la empresa china que compró lo pagó,
acá no entró, se declaró. Esa es una de las formas de fuga, yo sospecho que es la más importante. El de la fuga que tiene el país, tuvo en los últimos años en torno a los 20.000 millones de dólares por año. Yo estoy seguro que gran parte está en los puertos, no en las personas que va a comprar dólares para poner abajo del colchón. Queda claro, perdón que te interrumpa, queda claro que uno de los desafíos más grandes que tiene el gobierno, que tiene el Estado también es, en este contexto sobre todo, es poder tener un control efectivo sobre esa fuga, porque sabemos lo preciado que van a ser las divisas, los dólares en este caso, en un contexto como el que se avecina y teniendo en cuenta las necesidades que tiene nuestro estado de divisa, no solo por la deuda, sino también para poder abastecer la producción, para los insumos médicos y demás, que creo que ahí también tenemos una deuda que es realizar un control efectivo sobre la fuga. Rulo, me queda muy claro y creo que a la mayoría nos queda claro la importancia que tiene Vicentín, lo estratégico que sería que el Estado empiece a tener incidencia o que pueda participar de esa compañía. Queda claro las conductas de cierto sector del complejo agroexportador. Quedó claro también que los productores no son todo lo mismo. Digo todo esto porque te voy a hacer una pregunta un poco corriéndonos de todo esto, porque te quiero aprovechar ya que sos economista y que tengo la posibilidad de poder hacerte yo la pregunta. Eh, ¿Cuáles son los desafíos que va a tener el gobierno y nuestra nación en el contexto que se viene post pandemia? Y si podrías, yo sé que cuando te preguntan qué va a pasar, no lo vas a poder decir, y me imagino que te lo deben preguntar tantas veces, así que voy a tratar de preguntártelo de otra manera. ¿Qué crees vos que puede llegar a suceder en un contexto tan complejo como el que se viene, digo, a nivel internacional, y cómo pensás que puede ser la economía mundial post pandemia? A ver, en principio te digo, Argentina, bien, una tremenda crisis económica previa a la pandemia, ¿sí? Sí. Veníamos una recesión de 2 años y una de destrucción del complejo industrial, del empleo, del salario, digamos. Teníamos todos los males posibles, una economía con inflación, con fuga de divisa, como recién. Esto es lo que teníamos como cuadro previo al cambio de gobierno. Cambia el gobierno, prioriza el tema de tratar de darle algún orden al tema de la deuda, que era la soga al cuello que teníamos, e inmediatamente aparece la pandemia. Entonces, digamos, se queda congelado todo lo anterior, en cierta medida, y produce. Es decir, Argentina va a tener una crisis arriba de otra crisis. Argentina va a tener sucesivas y montadas que tener que resolver. Entonces, esto es una complicación mayúscula, es inédita absolutamente, y una situación, un desafío tremendo. ¿Qué es lo que va a pasar tanto el otro que me preguntaba vos, con el mundo? Es decir, se calcula que va a haber una retracción del comercio mundial sin ninguna duda. Es decir, la dimensión no la podemos saber, pero va a haber problemas serios, va a haber muchos países en desequilibrio, todo el mundo va a estar mirando más para adentro que para afuera, obviamente los viajes van a estar bastante restringidos por la propia voluntad de viajar, no va a ser la misma. Todos esos temas van a afectar. Quizás no afecten en ninguna medida el tema de alimentos. Puede ser que alimentos sea uno de los sectores que se mantenga ahí fuerte y arriba, y, por la necesidad que va a haber, y va a seguir existiendo de alimentar al mundo. Entonces ahí para Argentina se abre una ventanita en esa posibilidad. Ahora, ¿cómo atravesamos eso y cómo llegamos a ese momento? Ahí es donde yo hubiera deseado que ya estuviéramos discutiendo estas cuestiones. No simplemente haciendo proyectos, sino que estuviéramos debatiendo con qué modelo de país queremos llegar a ese momento. ¿Cómo me preparo para eso? ¿Qué dificultades, qué problema tengo y qué puedo empezar a resolver ya? Esto que estamos hablando tiene que ver con el modelo de producción de alimentos que vamos a tener a la salida de todo esto. Esto sí, bueno, entró en discusión de alguna manera con el programa Vicentín.
ahí algo estamos discutiendo. Es decir, la estructura de producción del agro sería un tema un poquito más grosso, pero también tendría que ver con esto. Si hablamos de la capacidad industrial, yo sé, todos sabemos, vos lo conocés también, el gobierno está haciendo unos esfuerzos gigantescos para tratar de proteger esa capacidad industrial que hoy está parada. Pero te encontraste en el camino con que tenés una banca privada que no colabora, juega en contra. Claro. Y en muchos casos ese juego en contra es más fuerte que la voluntad del gobierno de resolverlo. Digo, acá están provocando que esa crisis que traíamos de destrucción del aparato productivo, en alguna medida la estamos viendo continuada con otra parte de destrucción que vamos a tener en este proceso, lamentablemente, porque no se llegó con la capacidad suficiente para decir, atenúo todo, freno todo, atiendo toda la gente que no va a tener otro tipo de ingreso, y bueno, y a bancar y que me vengan a decir que estoy gastando mucho, el déficit, qué sé yo. Sí. La idea es La maquinita. Claro, por eso. Rompamos todos esos mitos y vayamos por la política real. Ahora, esto se intentó hacer y yo creo que se hizo a media fundamentalmente porque hubo sectores que fueron contra. Entonces ahí también vamos a tener una falencia. El temor que tengo es que a raíz de esto, los sectores que tuvieron espalda suficiente sean los únicos que lleguen intactos al otro lado. Entonces esto me va a significar que todavía voy a tener más concentración de la que tenía cuando entré en la pandemia. Eso deberíamos empezar a tenerlo en cuenta. Quisiera que la misma fortaleza que tuvo el gobierno, lo que demostró, la capacidad que demostró con el tema salud, que es respetado por todo el mundo, menos todos estos anticuarentena que tenemos acá, que parece que ganan todo. Yo no me olvido que al principio de todo esto hubo economistas, y economistas que fueron candidatos a presidente, que me daban como ejemplo a Perú y a Chile. No hay que olvidar y ver lo que está pasando en Perú y en Chile. En Perú tuve información este fin de semana, es terrible, se te caen las lágrimas de ver lo que pasó en ese país donde ya tiene 250.000 infectados y no tiene capacidad sanitaria para atender ni a la cuarta parte de los afectados. Y vos te vas corriendo del centro de Lima hacia los sectores medios, a los sectores bajos, y eso va creciendo aritméticamente el problema. Ahí fue absolutamente clasista el tema del impacto. Entonces, eso es parte de un modelo, Entonces, los que no queremos ese modelo, decimos, esto también debería haber sido una oportunidad para pelear. Y te decía esto del Estado porque un gobierno que hizo lo que hizo en materia de sanitaria, hubiéramos querido que fuera un gobierno que también hubiera hecho lo mismo, con la misma audacia hubiera encarado la parte económica. Este era el momento de hacer los grandes cambios y avanzar sobre los grandes cambios. Lo que quiso hacer tuvo muchísima resistencia. Y en vez de tener un acompañamiento, hay sectores que se aprovecharon de esto y hicieron una comparsa como el sábado, sumando a gente que sumaba o la bronca que le tenía Cristina, con aquel que te hablaba de que se venía con el otro que por ahí, con toda legitimidad, estaba diciendo tengo que salir a trabajar de cualquier forma, y se juntaban todos. Claro. Se juntaba todo y te mostraban todo, y una oposición que se montó sobre eso y le sacó provecho hasta convocando a ese tipo de medidas. Me parece que esto también te marca las necesidades de las políticas y las dificultades que tenés para aplicar estas políticas. Bueno, esto va a ser una pelea tremenda. Con esas dificultades vamos también a llegar al final de la pandemia y empezar otro proceso con estas debilidades. Pero, por lo menos siendo consciente de que necesitamos un Estado fuerte, con esa va a tener que intervenir fundamentalmente el Estado está presente. Y quisiera que sea fuerte y no un Estado golpeado. Porque esto, cuando empecemos al final, después por estas cuestiones, si Alberto va muy lento, si el otro no tendría, bueno, bien, te escuchamos de nosotros, pero que el Estado sea lo más fuerte posible, yo creo que eso no podemos dejarlo de lado ninguno de los que pensamos en un movimiento nacional, popular y bienestar para la mayoría.
Bueno, quedó muy claro, Rulo, que hay muchísimos desafíos en adelante, lo que se viene va a ser muy jodido. Bueno, yo te quiero agradecer enormemente la posibilidad de haber tenido esta charla con vos, porque de alguna manera nos estás nutriendo, me estás nutriendo, nos estás nutriendo a todos los que por ahí tenemos un poco la misión de comunicar algunas cuestiones y con información que necesitamos, porque claramente en este momento, como decíamos en un principio, la clave está en poder comunicar de forma correcta para poder tener luego la acción política necesaria para que esta situación de Vicentín se pueda resolver favorablemente al interés nacional. Así que, Rulo, te quiero agradecer enormemente por esta comunicación. Por supuesto que me quedó un montón de cosas que preguntarte, pero bueno, tal vez en algún otro momento nos podamos encontrar y poder continuar con esta charla. Así que muchísimas gracias y te quiero dejar laburar tranquilo. Sé que, bueno, es una hora muy ya como para volver a casa, así que, bueno, Rulo, te mando un abrazo grande de parte de todo, por lo menos Unidad Ciudadana y de la ciudad de Santa Fe. Nos vino bárbaro esta charla para poder tener mucho más información a la hora de dar los debates que hay que darlos en este momento. No, yo la verdad que les agradezco a ustedes en serio la oportunidad que tenemos de conversar sobre estos temas. Habrán notado que a veces me va la pasión encima de la, del- de la explicación por ahí más didáctica, pero creo que esto tiene que ver también con el momento que estamos viviendo y la necesidad que tenemos, sabemos que tenemos necesidad de estas cosas, sabemos que la comunicación tiene que jugar un rol mucho más fuerte en estas cuestiones y desde ya aprovechar este contacto para que esto pase a ser un vínculo permanente, ¿no? Cuando yo quiero contactar también con ustedes. Hoy Santa Fe les toca ser una provincia protagónica por todo esto que está sucediendo. Se pone todo en discusión, no le tengamos miedo a la discusión, no tenemos todos los problemas resueltos ni sabemos la respuesta de todas las preguntas. Eh, Formulemos a nosotros mismos algunas preguntas, aprendamos de todo esto, porque lo que queremos es una construcción mejor y un modelo que no esté escrito en ningún lado, ¿no? Me parece que ese modelo lo estamos haciendo entre todos, pero sabemos que tenemos la misma voluntad y los mismos deseos y hasta las mismas utopías. Después vemos cómo se hace eso, cómo se logra eso. Pero me parece que es un camino que vamos a entre todos y me parece que es una oportunidad única que se nos da. Es una oportunidad única, de esto dependen muchos años para que suceda. Nos toca estar acá y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Hagámoslo con humildad, pero con la audacia de saber que nos tocó actuar y hay que actuar, hay que ponerse a la altura de las circunstancias, como se suele decir. Bueno, Rulo, te mando un abrazo grande, seguimos en contacto y bueno, alguna vez te vamos a invitar acá a nuestra ciudad a comer unos pescados cuando el río Paraná pueda subir un poco y empiece a salir alguno de bichitos, como le decimos, te vamos a estar esperando con todos los compañeros y las compañeras. Te mando un abrazo grande y también un saludo a todas y a todos los que se conectaron y pudieron disfrutar del Rulo en esta charla que, bueno, que hicimos por este Instagram en vivo, que es la primera vez que lo hacemos, con algunas dificultades, pero gracias a Dios tuvimos un acompañante de la talla del Rulo que lo hizo todo muy fácil. Un saludo muy grande a vos, Rulo, y a todos los que estuvieron presentes. Gracias, muchachos. Un abrazo a todos. Chao, chao.